Venga, empezamos con esta exploración visual. Hoy tenemos por delante un tema que es, sinceramente, una pasada, el recorrido de la enseñanza bíblica. Vamos a trazar un camino alucinante que empieza con enormes multitudes escuchando al aire libre en Galilea y termina en una realidad súper íntima, grabada a fuego directamente en el interior del ser humano. Es un viaje de transformación total que vamos a desgranar paso a paso, apoyándonos 100% en lo que nos cuentan los textos originales. ¡Vamos a ello! Pero bueno, antes de meternos de lleno en materia, un apunte rapidísimo. Como complemento perfecto para seguir nutriendo todo esto que vamos a aprender, os animo un montón a seguir el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify. Y por supuesto a pasaros por el canal de YouTube El Maná que Alimenta el Espíritu. Ya sabéis, si este análisis aporta valor y es de bendición, compartidlo, que no cuesta nada y ayuda muchísimo. Bueno, pues vamos al lío. Nuestra hoja de ruta de hoy pasa por 6 paradas. Arrancamos con las palabras clave, luego veremos al maestro con autoridad, la iglesia que enseña, el espíritu como guía, pasaremos por unas advertencias muy necesarias y cerraremos con el concepto de ser enseñados por Dios mismo. Sección 1. Palabras clave del estudio. Fundamentos en el griego original. A ver, para pillar de verdad la magnitud de esto, tenemos que hacer lo que mejor sabemos, rascar un poco e irnos a la raíz. Fijaos, el término base en el griego bíblico para enseñar es didaskou. Lo que nos dicen los diccionarios es que esto no es algo pasivo, es un proceso súper activo, una acción que va de fuera hacia adentro, donde alguien instruye a otros. Es exactamente la dinámica que vemos todo el rato en los evangelios, una persona que habla y una multitud enorme que recibe esa información desde fuera. Pero ojo a esto, porque aquí viene el contraste que me parece espectacular. Resulta que existe un segundo término, theodidactos. Es una palabra compuesta que literalmente significa estar divinamente instruido, o sea, enseñado por Dios. De repente nos damos cuenta de que la meta no es quedarse en el didasco externo, en escuchar a una persona dar datos, sino elevarnos a un objetivo muchísimo más profundo. Recibir esa instrucción divina de forma directa. Sección 2. El maestro con autoridad. La enseñanza de Jesús en la tierra. Para entender esta transición, primero tenemos que fijarnos en quien encarnó perfectamente esto de enseñar estando aquí. Si leemos con atención a Mateo y Marcos, nos encontramos con una línea divisoria clarísima. Por un lado, tenemos a Jesús, cuya enseñanza rebosa una autoridad brutal. Y por el otro, la de los escribas y fariseos, un sistema que, el propio Cristo define como vacío, basado simplemente en reglas y preceptos humanos. Es la diferencia abismal entre transformar vidas de verdad o limitarse a repetir normas de memoria. Y este versículo de Mateo capítulo 7 lo clava. Dice que la gente estaba atónita, literal, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús no estaba ahí lanzando sugerencias al aire o repitiendo tradiciones sin sentido. Él ordenaba la realidad. Sus palabras no solo daban información, es que tenían un impacto real y directo en todo lo que le rodeaba. Sección 3. La iglesia que enseña. La gran comisión y la expansión. Claro, este ministerio no acabó ahí. El testigo había que pasarlo. Y aquí entra la famosa Gran Comisión, el momento clave donde Cristo delega esa autoridad. Les dice a los apóstoles que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, pero con una instrucción súper concreta, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea, no se trataba de inventarse filosofías nuevas sobre la marcha, para nada. Tenían que ser transmisores exactos de lo que habían aprendido del Maestro. Históricamente, si nos vamos al libro de los Hechos, esto ocurre casi como un efecto dominó, y además por motivos sorprendentes. Tras la muerte de Esteban, hay una persecución tremenda, pero paradójicamente, esto es gasolina para el mensaje. Vemos cómo los creyentes son dispersados hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí se ponen a enseñar a multitudes, tanto a judíos como a griegos. Y es justo ahí, en medio de esa enseñanza a tope, donde se les llama cristianos por primera vez. O sea, la persecución no frenó nada. De hecho, hizo que la enseñanza traspasara fronteras como la pólvora. Sección 4. El espíritu como guía, el consolador interno. Atentos porque aquí damos un giro radical en nuestra línea de tiempo. En Juan 14 leemos estas palabras directas de Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este es el punto de inflexión. Nadie se queda tirado a su suerte. El proceso activo de aprender no se pausa cuando Él asciende. Al revés, se vuelve interno. Sigue vivo a través del Espíritu Santo. Y Primera de Juan remata esta idea maravillosamente. Nos confirma que el Espíritu proporciona una brújula interior infalible. Dice sin rodeos que no teníais necesidad de que nadie os enseñe, porque esa unción os enseña todas las cosas. Es una autonomía espiritual preciosa, donde es el propio Dios quien instruye a cada creyente desde dentro. Sección 5.
Advertencias contra falsas doctrinas. Y bueno, toca ponernos un poco más serios para ver la foto completa y proteger la verdad. Porque claro, también hay que abordar las advertencias que nos dan los textos sobre el abuso de esta instrucción. En Apocalipsis capítulo 2, los registros nos detallan ejemplos súper claros. Por un lado, mencionan a quienes seguían la doctrina de Balaam, que básicamente era una enseñanza falsa para hacer tropezar a la gente, llevándola a la inmoralidad y la idolatría, y la consecuencia divina no era una broma, se enfrentarían a la espada de su boca. Luego citan a una figura llamada Jezabel, cuya influencia arrastraba hacia esos mismos actos, atrayendo, según el texto, gran tribulación. Son mensajes muy directos. Corromper la enseñanza tiene consecuencias severas. Y así llegamos a la sección 6, enseñados por Dios mismo, la promesa del nuevo pacto, el gran clímax de esta historia. Es aquí donde vemos brillar con toda su fuerza la palabra teodidactos, que vimos al principio. Hebreos capítulo 8 suelta esta promesa espectacular: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Es increíble. Ese didasco, esa enseñanza que antes había que impartir, repitiendo de persona a persona, ahora se cincela en lo más profundo de la mente y el corazón. Y para que veamos que esto no es solo teoría, Pablo lo aterriza de forma genial en Primera de Tesalonicenses. Constata que esto ya es real. Les dice: vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. ¿Pero para qué? No para volverse eruditos y discutir en foros, sino para algo tan revolucionario como amaros unos a otros. El resultado final de ser enseñados por Dios mismo se hace tangible en el amor fraternal activo y sincero. Después de hacer todo este recorrido por la evidencia textual, la reflexión final cae por su propio peso. A la luz de esta promesa de instrucción interna, nos toca preguntarnos: ¿hay un espacio silencioso y receptivo en el interior? ¿Existe esa disposición real en el corazón para dejar que esa guía del espíritu sea la brújula principal de vida? Es, desde luego, una pregunta que nos deja dándole vueltas a la cabeza. Bueno, ha sido un absoluto privilegio compartir este análisis y bucear en estos textos con todos vosotros. Si queréis seguir alimentando esa instrucción interna, recordad pasaros por el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y suscribiros a El Maná que Alimenta el Espíritu en YouTube. Compartid todo este material si os ha sido de ayuda. Mantengamos siempre vivas esas ganas de aprender. Nos vemos en la próxima exploración.